Además que elegiste como carreras que no estaban relacionadas con los caballos. Mi primer día tenía 7 caballos de entrenamiento. Pero y 7 decir, caballos es mucho. Okay. esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi día. ¿Cómo es esa raza propia de Puerto Rico? El puro puertorriqueño hay muy poquitos ya. ¿Y tú cuál caballo prefieres? ¿El criollo colombiano o el puro puertorriqueño? O sea, yo no tuve tanto éxito en Puerto Rico. Si tú quieres ser montador, es fácil ser montador. Es fácil ser montador, no es fácil ser un buen montador. No, exacto. No mucha gente que son clientes saben diferenciar cuál es el buen montador con el que es montador. Cuéntanos un poquito cómo funciona la industria o el gremio equino allá en Puerto Rico. Yo digo que nada iguala a la cultura caballista aquí en Colombia. No, pero el amor que se siente por los caballos acá es único. Yo siempre he pensado que el montador es como el corazón del deporte. El montador tiene una responsabilidad que yo diría que es como el 75%. El criollo colombiano, ¿cómo funciona en Estados Unidos? Yo no me caso con un sistema de entrenamiento, sino yo trato siempre de absorber la energía del caballo y tratar de entenderlo lo mejor posible y yo acomodarme a cada caballo, no llenarse de caballos por llenarse. Porque yo creo que tanto gasta el que no es bueno como que el que es bueno. Jonathan, cuéntanos un poquito, ¿tú qué características le miras a un caballo de paso fino? Yo creo que por ahí arranca todo. Yo creo que el caballo te toma demasiado tiempo. Pues, esto es una profesión, o sea, tienes que dedicarte 100% a eso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos del Establo Podcast. Hoy, como siempre, tenemos un invitado súper especial. Estamos muy emocionados de tener a Jonathan Rodríguez acá con nosotros. Él es montador de paso fino, viene directamente desde Puerto Rico y hoy vamos a conocer un poquito de su vida, de su historia y de sus procesos con el caballo criollo colombiano. Jonathan, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ti y muchas gracias a toda tu gente detrás de este gran proyecto. Estoy muy contento de estar aquí y nada, agradecido más que todo. Ay, no, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, por tener la disposición de hablar con nosotros y contarnos un poquito de toda tu carrera. Empecemos un poquito con tu historia. ¿Cómo inicia Jonathan en el mundo de los caballos en el gremio equino? Familia caballista, mi papá fue entrenador de caballos de paso fino, mi hermano mayor es entrenador de caballos de paso fino. Sí. Entonces, a mí prácticamente yo nací en los caballos, pues mi casa quedaba junto a la finca y toda mi vida me he desarrollado y me he hecho a través de los caballos. Entonces mi papá fue entrenador, mi hermano también y yo me tocó ser la última pieza de esa familia que fuera entrenador de caballos de paso fino. Pero siempre vivieron en Puerto Rico. O sea, siempre. Tú creciste y naciste en Puerto Rico. Yo nací en Puerto Rico, me fui a vivir, o sea, me mudé de mi pueblo de Barranquitas, del centro de la isla, hacia el sur de la isla para estudiar en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ponce, pero siempre en Puerto Rico hasta que ya luego de 2 años que yo salgo de la universidad me decido ir a Ocala y ahí vivo los otros 9 años de mi vida en Ocala y hace 1 año estoy viviendo acá en Colombia. Súper. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Comencé estudiando terapéutica atlética. Era pues las personas que se encargan de la preparación y la recuperación de los atletas. Pues yo comencé estudiando eso. No me encantó como pensaba. Luego hice 1 año en administración de empresas, tampoco terminé y ya los caballos me llamaron demasiada la atención. Y yo siempre estuve en esa batalla de que quería ir a la universidad, quería vivir esa experiencia. Me encantaba estudiar, me encantaba estar y todo lo que trae la universidad, pero también me encantaban mucho los caballos. Entonces tenía como que esa batalla hasta que llegó un momento que ya los caballos pudieron mucho más que y siendo tu papá y tu hermano caballistas y estar súper adentro de este gremio, ¿qué te decían? ¿Qué te aconsejaban? Cuando como estabas en ese dilema de o me dedico completamente a los caballos o sigo estudiando en la universidad, además que elegiste como carreras que no estaban relacionadas con los caballos. El propósito de elegir carreras que no estuvieran relacionadas con el caballo era eso, era como tratar de apartarme, de buscar otra. Había una mentalidad en ese momento que mi familia tenía que era, si así te va mal en los caballos, que tenga otra cosa en tu vida que tú puedas trabajar, sobrevivir, ganar un tipo de dinero. Y esa era como una mentalidad, ¿cierto? Yo era atleta, yo jugaba voleibol, entonces
terapéutica atlética iba más o menos acorde con lo que yo vivía día a día, yo jugaba baloncesto, voleibol, y pues no era bueno, pero me mantenía en eso, era bastante pues, decente en lo que hacía, y me mantenía, y por eso fue la relación de terapéutica atlética con el deporte, era porque a mí me encanta el deporte y lo practicaba, pero nada que ver con los caballos. Mi familia, mi hermano siempre me apoyó, mi papá también, pero siempre como más regañadito por mi mamá de que no, que el niño tenía que estudiar, el niño tenía que terminar. Y tocó tiempos muy duros, tuve que hablar con mi mamá, tuve que sentarlo, dialogarle, pero al final los convencí y fue la mejor decisión de mi vida. Es que esa es la mejor decisión cuando uno sigue lo que realmente quiere y le apasiona. Yo hablaba con un amigo que yo le decía, mira, cuando yo tomé la decisión y recuerdo que pasé todos esos días difíciles de darme de baja, de cancelar, de moverme, de volverme a mudar a mi casa, recuerdo y llegar a las 6 de la mañana a trabajar. Mi primer día tenía 7 caballos de entrenamiento, era lo único que tenía, y recuerdo llegar pero y 7 decir... caballos es mucho. Okay, pues llegué a tener mucho más, ya le cuento, pero sí cuando llegué y me monté en el primer caballo dije, esto es mi vida, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi día. ¿Y a tu familia le iba bien montando acá? ¿Cómo funcionaba allá en Puerto Rico? ¿Ellos montaban caballos de paso fino también? De paso fino, ellos montaban caballos de paso fino colombiano y de paso fino puro puertorriqueño. Ahí hay otra raza de paso fino que es estrictamente de la isla. Ajá. Y mi papá crió, mi familia, pues mi mamá, todos vivimos en base al caballo, o sea, todos vivimos gracias y toda mi familia, o sea, toda mi crianza fue sustentada por los caballos. Exacto. Entonces fue ¿Y cómo es esa raza propia de Puerto Rico? Es una raza que es mucho más suave en la pisada que los caballos colombianos, no tienen tampoco la agilidad, son muy naturales en el sonido y una raza muy importante para allá, autóctona de Puerto Rico, y hay muchos criadores importantes de esa raza. Hay gente que tienen de los dos, pero hay mucha gente en Puerto Rico que solamente está especializada en criar de esa raza. ¿Y como corporalmente son muy diferentes? No, iguales. Iguales, sí, solo sí, que sí. La pisada es mucho más... Son caballos más naturales, de más suavidad en la pisada. Okay. No con la velocidad, de pronto no con el esplendor del caballo criollo colombiano, pero sí con una naturalidad, una suavidad. Muchos caballos colombianos tienen de pronto algún %, porque en un momento se los combinaron, se fusionó, pero ya prácticamente, pero muy mínimo ahora mismo. Cuando uno viene está muy atrás en la generación. Ok, es muy puro. Sí. O sea, del puro puertorriqueño hay muy poquitos ya, porque pues ya uno tiene que buscar muy atrás en la genealogía del caballo, pero sí están y sí he vivido presente en la raza. La combinación. ¿Y tú cuál caballo prefieres? ¿El criollo colombiano o el puro puertorriqueño? Yo con el puro puertorriqueño, mi papá se desarrolló mucho en el puro puertorriqueño, mi hermano tuvo mucho éxito en el puro puertorriqueño. Yo realmente nunca tuve la oportunidad de como que de enlazar con la raza, y toda mi clientela y todo mi desarrollo fue alrededor del caballo criollo colombiano. O sea, todo lo que me llegaba allá era el caballo criollo colombiano. Entonces nunca tuve como que esa oportunidad. Mi papá sí, mi papá fue muy exitoso, mi hermano fue muy exitoso, tuvieron muchos títulos importantes con el caballo puro puertorriqueño. Mi hermano me lleva 13 años, entonces ya cuando yo llego a la finca de mi papá, ya había cambiado un poquito el estilo del negocio de la finca, el cómo se desarrollaban, qué clientes llegaban, entonpues ya estaba más dirigido al criollo colombiano que el puro puertorriqueño. Entonces ya no tenía la oportunidad de tener ese enlace, de enamorarme tanto de la raza pura puertorriqueña. Claro, no te dio como ese apogeo. Exacto. Entonces tú todo el tiempo que te fuiste a la universidad, para volver un poco a esa historia, cuando te fuiste a la universidad, tú dejaste de montar. Sí, porque yo estuve... Como que te ibas a enfocar en la universidad, o sea, y porque yo era atleta en la universidad jugando voleibol, entonces como que decidí tomarme ese tiempo para vivir el caballo de paso fino, o sea, para vivir la universidad, perdóname, para no tener nada de presión de perderme en el caballo, sino vivir mi momento de la universidad y obviamente los estudios, quería hacerlo bien, quería como dedicarme a eso nada más, entonces me dedicaba a la universidad y el jugar voleibol para
y el estudio y jugar voleibol para la universidad, era lo único que hacía durante ese año, año y medio, en lo que ya envolvió como que demasiado la cuestión con los caballos y ya tomé la decisión. Porque la sangre te empezó a llamar y te empezó a decir, este no es mi camino. No. Y eso es muy importante, porque muchas veces como por presión de la familia o como por cumplir expectativas de la familia, uno a veces se va a lo seguro. Claro, que tampoco es que seguro. No es seguro, que no es la vida segura. Uno se va a lo seguro y pierde un poquito su esencia, o sí, como que en mi caso fue así. Mi familia fue súper caballista, sobre todo mi familia materna, pero eran de un pueblo. Y cuando todos se vinieron a la ciudad, como muy golpeados por la violencia que se vivía acá en Colombia, entonces como que ese mundo se silenció. Pero hay cosas que uno lleva en la sangre y Claro, como que que salen no. y no hay forma de que uno las pueda ocultar. Eso es sin entenderlo, y es la razón. Y yo traté, como te digo, me encantaba la universidad, porque no era que yo lo hacía por obligación ni nada, a mí me encantaba. Lo único que cuando ya yo tenía una meta muy clara de dónde yo quería llegar, y eso picó mucho más que la universidad, pero no porque no me gustara. Inclusive yo soñaría que hubiera en algún tipo de universidad algo que estuviera relacionado con el entrenamiento de caballos, para que los niños y las futuras generaciones no tengan que decidir, ¿cierto? Que puedan hacer ambas cosas, que se eduquen, que yo creo que la universidad es importantísima. Hablaba con un amigo hace unos días que decíamos lo mismo, la universidad no porque te haga más inteligente, sino porque te forma, te educa, y lo que uno aprenda, ya sea poquito o mucho, es de uno, y yo creo que eso es muy importante. Y ahorita pues en Colombia sí hay varias carreras, no carreras, como técnicas relacionadas. Incluso yo estudié una técnica que se llama Administración Equina y Ganadera, y hay como una parte donde te muestran mucho sobre el manejo del caballo y todo, pero todavía no hay una carrera profesional. Exacto. Donde se enfoque en los entrenamientos, en el cuidado, en todo lo que hay que saber. Y yo siento que ahorita el gremio de los montadores sobre todo es muy empírico, ¿cierto? Porque hay diplomados, hay cursos, pero no hay como tal una carrera donde ustedes puedan decir, bueno, voy a ir a la universidad a estudiar para ser un montador profesional. Y eso sería súper bueno. O sea, yo siempre he sido partícipe de que desearía que lo hicieran más, porque eso logra un límite. Y el que sea por montador no lo va a hacer porque es fácil ser montador, porque ahora mismo si tú quieres ser montador es fácil ser montador. Si no Pues es porque es fácil ser montador, no es fácil ser un buen montador. No, exacto, pero el problema es que no mucha gente que son clientes saben diferenciar cuál es el buen montador con el que es montador. Exacto, tienes toda la Entonces, razón. ¿Alguna vez pensaste, mientras que estabas haciendo esa carrera, como de hacer las dos cosas al mismo tiempo? Montar como trabajo y ir a la universidad, o en la zona en la que estabas no se te permitía eso? pues mira, lo hice porque lo logré hacer un tiempo. Obviamente la temporada de voleibol era un semestre, entonces era un semestre del año. El otro semestre lo trataba de combinar. Lo combinaba porque obviamente quería seguir aprendiendo, quería seguir jugando con esa pasión que tenía. Pero ya luego de eso, si es más profesional, sería imposible. Yo creo que el caballo te toma demasiado tiempo. O sea, el horario de un chalán de caballo es interminable, las horas. O sea, es mucho. Y no hay manera de tú... Esto es una profesión. O sea, tienes que dedicarte 100% a eso. Tenías grandes maestros en tu casa. ¿Cómo fue eso? Cuando volviste y ya tenerte que de pronto adaptar como a las enseñanzas, porque me imagino que los que dirigían el criadero, ustedes tenían criadero. No, era más como un centro de entrenamiento. La gente enviaba caballos. Mi papá no era tan criador, mi papá era más negociante de caballos. Él compraba, vendía, y la gente le traía caballos para manejo, para entrenamiento. Tenían como una pesebrera. Exactamente. Una pesebrera, y ustedes montaban. Entonces cuando te regresaste, ellos eran tus maestros. Pues, los que ya mi hermano estaba, cuando yo regreso a la universidad, ya mi hermano estaba fuera de la casa, ya mi hermano tenía su propio negocio montado. Yo vuelvo a las pesebreras de mi papá de una manera como semi-independiente, pero obviamente me dejaba llevar mucho por él, pero él tenía una ganancia del negocio y yo tenía otra, era como más como una sociedad
Ahí yo le entregaba el dinero, él se encargaba de la parte del cuido del caballo y yo me encargaba de todo lo que tenía que ver con el entrenamiento. ¿Y cómo fue ese proceso tuyo de aprendizaje? Yo comencé aprendiendo con mi papá, mi hermano, fueron mis primeros maestros, ¿cierto? Luego hay un montador en Puerto Rico que se llama Jonathan Bultrón, que es quien primero me abre las puertas a trabajar con él. A trabajar con él en ese momento era que yo me levantaba tipo 4 de la mañana, trabajaba en la finca de mi papá hasta la 1 de la tarde y ya luego de eso me iba desde 2 de la tarde hasta 9 o 10 de la noche a trabajar con Jonathan. O sea, yo no cobraba realmente, yo no tenía un sueldo con Jonathan Bultrón, sino que era todo lo que yo le podía sacar era el aprendizaje. Entonces, era como media hora de mi casa, yo manejaba, llegaba donde Jonathan y ahí terminaba mi día y eso era como, cada vez que yo no tuviera escuela, ese era mi día a día. Ese era mi día a día. Y esa zona en la que tú vivías era como la zona más fuerte en el caballo allá en Puerto Rico. Cuéntanos un poquito cómo funciona la industria o el gremio equino allá en Puerto Rico. Es bastante similar a lo que se ve acá. Competencia, negocio, es muy similar a lo que uno ve en Colombia. De pronto no tanta feria, Puerto Rico es mucho más pequeño que Colombia, entonces sí hay ferias de pronto 2 veces al mes, 3 veces al mes, no aquí como aquí que hay 3 cada fin de semana. Entonces, en ese aspecto es muy similar el negocio. Tú recibes caballos para entrenar. Yo vivía en el centro de la isla, sí hay una cultura muy caballista en el centro de la isla, no es donde más caballos se concentran, por estar un poquito más alejado de la ciudad. Ya pueblos como Gurabo, Calley, Cagua, son pueblos dentro de Puerto Rico que tenían mayor cantidad de montadores con sus pesebreras, claro, porque era más fácil llegar de la ciudad, el cliente que tenía sus oficinas en la ciudad y todo, era más fácil llegar de ahí a las pesebreras a ver su caballo, pero sí se mueve mucho en el centro de la isla. Puerto Rico es una isla muy caballista, no todavía nada, yo digo que nada iguala a la cultura caballista aquí en Colombia, ¿cierto? Yo creo que uno pensaría que en Colombia también es una industria que se está profesionalizando apenas, como mercado también está como apenas empezando. Claro. Pero mira que entonces sí es un poquito más adelantado. No, pero el amor que se siente por los caballos acá es único. O sea, cuando tú del amor y la pasión y el tú ir a cada pueblo, a cada rincón y la gente vivirse el caballo como se lo viven acá, eso solamente se vive aquí. Hay muy poquitas ferias fuera de Colombia que te den eso. ¿Y has estado en otros países diferentes a Colombia? He estado en República Dominicana, obviamente en Puerto Rico y Estados Unidos. Yo creo que esos son los 4 lugares más fuertes del paso fino. El paso fino. Yo he estado, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar en los 4. Se vive muy bien en todo. Son muy caballistas, muy apasionados. No igual nada como Colombia. Es que acá, lo distinto acá, allá tú puedes tener, por ejemplo, la mejor feria de cada lugar. Puede tener un sentido a lo que se vive acá. La situación acá es que, por ejemplo, yo acabo de salir de Cachipay, de un pueblo, y a eso estaba súper lleno cuando estábamos compitiendo y la gente le encanta. Eso tú no lo ves allá. O sea, que las ferias pequeñas, que cada feria tenga su sentir y su amor y tenga su gente que se viven y se disfrutan los caballos y que quieren verlo y que quieren saber, es muy distinto acá. Y acá cada pueblo también siento que tiene como su caballo, su corazón, como el que quiere ir a ver, salir. Claro. También la gente es muy fanática como de los binomios, entonces la gente tiene su binomio favorito. Y lo apoyan y le gritan, es demasiado bonito, es demasiado bonito. O sea, allá no habías vivido como una experiencia como igual aquí llevas poquito y o sea, yo veo que siempre en las pistas están tus videos, tú ganando y todo el mundo como que quiere una entrevista de lo que estás sintiendo en ese momento. Las entrevistas más virales han sido las llevas poquito. Llevo muy poco acá, llevo un año, apenas un año y 2 meses. Ha sido una locura, de verdad que nunca imaginé que iba a vivir, ¿sabes? Los momentos que se han vivido. Uno siempre trabaja duro para que se den, uno siempre trabaja duro y trabaja con muchas ganas porque uno quiere que las cosas salgan. Pero siempre hay ese miedo, y especialmente cuando uno viene a un lugar totalmente nuevo, que uno no conoce, que uno no sabe cómo es. ¿Quién lo espera? ¿Quién lo espera? ¿Cómo inicias como profesionalmente
en Puerto Rico. O sea, empiezas a ir a competencias, empiezas a ganar, empiezas a ser reconocido. ¿Cómo empieza para ti? No, inclusive mi paso por Puerto Rico no fue tan bueno. O sea, yo no tuve tanto éxito en Puerto Rico. Yo comencé a estudiar en la universidad, ¿cierto? Cuando me salgo estuve un año completo en Puerto Rico trabajando. Yo comencé montando todo. O sea, no importaba la raza, no importaba si el caballo era bueno, si el caballo era malo. Montaba mucho caballo de cabalgar, de disfrute. Sí, de disfrute. Pero ya en ese enlace ya yo había estado con Jonathan Bultrón, había estado con Luisito Mundo y había tenido la oportunidad de estar con Jochi Rodríguez. Okay. Jochi es muy importante en mi vida porque cuando yo conozco a Jochi, Jochi es un montador puertorriqueño que conoce demasiado lo que es la doma americana y la doma racional, ¿cierto? Entonces, él me enseña y yo voy aprendiendo de todo eso de la doma racional. Y la gente, como yo me empapé de todo ese tema, la gente comenzó a llevarme muchos potros para comenzar. Y ese fue como mi primer paso en los caballos. Entonces, como yo comenzaba también los caballos y era tan bueno en ese aspecto de la monta, la gente me llevaba. Y ya me llevaban caballos de todos lados. Ya me empecé a llenar de caballos porque era muy bueno con caballos problemáticos, era muy bueno con caballos nuevos que no sabían, entonces lo iba llevando en el proceso. Jochi me ayudó mucho a eso, a que esa primera etapa obviamente me abrieron muchas oportunidades de montadores ya muy reconocidos, montadores con los cuales yo había aprendido ya me llevaban caballos. Entonces eso fue como una etapa en Puerto Rico. Competitivo en Puerto Rico no tuve mucho éxito porque no tenía la calidad ni tenía el conocimiento tampoco de la manera competitiva. Entonces la oportunidad que tuve competitiva fueron cuartos lugares, quintos lugares, o sea, bueno. Era pero muy bajito en el marcador, era con suerte, cogía varias excusadas también, era pues muy bajito. Y tomo la decisión junto con Jochi, que él me ve con las ganas que yo tenía de decirme, ¿sabes qué? Vente para Ocala, vente para los Estados Unidos y desarróllate y aprende. Y obviamente yo llevaba un año en Puerto Rico, estaba muy bien porque en Puerto Rico tenía sobre 30 caballos de entrenamiento. Pero digo, no, yo me quiero desarrollar, quiero aprender. Entonces tomo la decisión y me voy para Ocala y ya ahí comienza otra etapa en mi vida mucho más formada, profesional. E igual empezando potros en Estados Unidos, comenzaba los potros y a los 4 o 5 meses me los quitaban y se los daban a otros montadores con más experiencia. ¿Y qué crees que hacía la diferencia con lo que tú hacías empezando un potro? O sea, como, ¿qué era lo más importante que hacías, que te demarcó como ese momento tan importante? No, porque la doma racional yo trataba de llevar el proceso del caballo demasiado, o sea, que tuviera mucha nobleza. Entonces me enfocaba mucho en los detalles y respetaba mucho el proceso de los caballos. Entonces la gente veía eso y decía, yo quiero que mi caballo se comience de esa manera, que mi caballo esté tranquilo, que mi caballo no tenga miedo, que no reaccione. Esté y eso súper bien descosquillado. Exacto, yo buscaba que todo eso, o sea, yo me enfocaba demasiado en eso. Era mi manera de pensar era decir, bueno, si yo voy a comenzar todos los potros, yo quiero ser el que mejor comienza todos los potros, sí. que no haya una persona que comience potro mejor que yo. Y esa era como que mi mentalidad en ese momento. Y eso fue lo que me llevó y eso fue lo que me ayudó a que pues llegaran todos los clientes que llegaran. Y obviamente eso me abre las puertas luego para Ocala. Claro. Entonces en Ocala empezaste también con los potros, a empezarlos, pero ya después se los daban a otros montadores como para que ya los pusieran nos llevaran a otro nivel, sí, claro. Okay. ¿Y cómo llegaste como a dar ese escalón ya de que? Ya Jochi también tiene mucho que ver ahí, porque Jochi es un montador que no le gustaba mucho, o sea, que no está tan pendiente a él lucir competitivamente, entonces le encanta dar oportunidades. Y Jochi, yo montaba un caballo que se llamaba Mi Precioso Capuchino, y ese caballo era de la señora Sarela Olsen, y ese caballo en ese momento se había vendido la mitad, y Sarela le vende la mitad a un señor americano. El señor era un señor mayor, que pues era peligroso si el caballo le hacía algún extraño, y el caballo era como delicado de temperamento, ¿cierto? Y lo querían para montar. En Estados Unidos se utiliza mucho la categoría de amateur owners, que es que los dueños montan su caballo y compiten sus caballos.
Como acá jinetes no profesionales, como las Perfecto, exacto. Con lo que acá jinetes profesionales, pero allá en Estados Unidos es grandísimo. Allá en Estados Unidos se compra y se hace un comercio estrictamente para dueños. O sea, la cultura americana gusta de muchos de ellos montar su caballo, de disfrutarse su caballo. Entonces nosotros, el caballo se había comprado por un americano y el caballo venía con unos problemas de temperamento. Y me cae, por esos problemas de temperamento, me cae en mis manos y yo comienzo a trabajarlo y a trabajarlo y a trabajarlo. Y le quito muchos de sus problemas grandes, ¿cierto? Y entonces ya el caballo se vuelve más noble. Yo todavía trabajaba para otra finca y ahí, con ese caballo comienzo en Estados Unidos a competir, porque pues la gente vio que lo pude amansar y ya. Y obviamente se mejoró y el caballo se mejoró. Yo estaba todavía un poquito ya más preparado para lo que era ese tipo de caballo competitivo. Y tuvimos muy buenas presentaciones, pero como quiera, o sea, seguía teniendo buenas presentaciones con ese caballo, pero seguía empezando 15 o 16 potros más, ¿sabes? No, y lo entregaba a los 3 meses. Pero bien, yo creo que es parte del proceso. Y luego llegaron otros caballos, Hoshi me siguió abriendo las puertas, llegó una yegua que se llamaba la Capitanía de Redfish, llegó otro caballo hija de Quinto Elemento, y sí llegaron caballos por etapas que me fueron como ubicando. Yo creo que Diosito hizo un gran trabajo en que las cosas sucedieran como sucedieron. Pero en ese momento que estabas viviendo todo ese proceso, ¿tú entendías que ese era el proceso que tenías que vivir? ¿O te sentías como ansioso, como que desesperado porque solamente te ibas a quedar? ¿O pensaste en algún momento que te ibas a quedar siempre arreglando potros y que no iba a llegar tu momento? ¿O tú eras súper consciente de que esos eran los pasos que tenías que dar? Pues mira, yo creo que uno es consciente hoy, ¿cierto? Hoy uno es consciente de que ese fue el momento que se tenía que vivir en ese momento. En ese momento uno, como cualquier joven que tiene mil ganas de echar para adelante y desarrollarse, uno siempre quiere subir y uno siempre quiere más oportunidades, ¿cierto? Pero yo era consciente de cierta manera de que eso era parte del proceso, pero también, como te digo, estaba bien estructurado, que decía, bueno, si esto es lo que me toca, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que esto me brinde otra oportunidad? Obviamente no lo miraba nunca con ojos de mal, sino lo que veía era qué voy a hacer para poder subir, o sea, cuán duro tengo que trabajar para poder llegar al otro nivel, y así fue, gracias a Dios. Increíble, sí. Es confiar siempre en el proceso, solo que cuando uno está viviendo el proceso, uno a veces como que no entiende, claro, y quiere ya ese resultado. Pero no. ¿Y tú sientes hoy que tienes el resultado o que vas en camino? No, yo creo que uno nunca va a terminar de pensar que ya llegó. Yo creo que uno quiere siempre un poquito más y lo bueno de la vida es uno siempre tener algo más a que llegar. Yo siento que tengo mil cosas por lograr que no he logrado y que quiero seguir, pero obviamente estoy súper agradecido de estar en la posición que estoy hoy día. En ese momento, ¿tenías expectativas que hoy cumpliste? Sí, 100%. Por ejemplo, cuéntame. No, campeonatos que he logrado. Yo en ese momento me soñaba tener un Spectrum, me soñaba ser campeón nacional, de los Estados Unidos, me soñaba ser campeón en algún día en Colombia. Y todo eso ya hoy lo he vivido, lo he gozado. ¿Y hoy qué sueñas que todavía no has cumplido? No, tengo mucho, o sea, mi sueño más grande va atado al legado que uno pueda dejar. Sí. O sea, yo creo que uno quiere lograr cosas importantes en la carrera de uno para que la gente lo escuche y entonces sí ya poder dejar un legado que sirva para las próximas generaciones, como estábamos hablando ahorita de que los muchachos se eduquen, de que el gremio del montador, o sea, yo siempre he pensado que el montador es como el corazón del deporte, el que bombea esas emociones a los dueños, a los criadores, al que compra, al que venda. Entonces yo creo que uno como montador se cae tanta responsabilidad en nuestros hombros y sería súper ideal que el montador esté lo más preparado posible. Entonces yo creo que meta a largo plazo todas, ¿sabes? Pero todo no es ya ni buscando metas personales, ya es como más buscando cómo podemos dejar el gremio, que de aquí a cuando ya uno no esté, pues haya algún cambio, que haya, mira, esto se hizo en este tiempo, que Jonathan y varios montadores, porque yo no lo voy a poder hacer solo, que Jonathan y varios montadores lograron cambiar un poquito de manera positiva. Entiendo que quieres ser pionero en que el gremio de los montadores vaya a otro nivel, ya no solamente Jonathan como profesional individual, sino el gremio,
de los montadores y chalanes, ayudarlos a pasar a otro nivel. A otro nivel. Sí, porque es que, mira, para este gremio, que si yo quiero que crezca, no es tan solo que me vaya bien a mí, es que le vaya bien a todos los montadores, que todos los criadores estén contentos. Y eso tiene que haber, o sea, no es que todos vamos a ganar al mismo tiempo, pero sí es que todo el mundo esté contento y satisfecho con lo que se está desarrollando en cada criadero. Y eso es muy, el montador tiene una responsabilidad que yo diría que es como el 75%, Claro. que es el responsable de que todo el entrenamiento de un caballo, que el dinero y la inversión de los criadores esté ahí. Entonces, esa es la meta ya es más todo qué podemos hacer por el gremio. Yo creo que obviamente quedan metas personales, quedan metas como criador, quedan metas como montador, pero esa es la más importante. Total, sí, demasiado importante eso, de profesionalizar el gremio para que así pueda crecer todo. Cuando estabas en Estados Unidos, bueno, empiezas a ver como esos pinitos que ya nos estabas contando, y ¿en qué momento decides venirte a Colombia? ¿Cuándo te das oportunidad? Bueno, yo estuve 9 años en Estados Unidos. Sí. O sea, yo en Estados Unidos pasé por varias fincas que me siguieron formando, ¿cierto? En Estados Unidos tengo la oportunidad de trabajar para Jimmy Espino, Sí. que es un montador que en el gremio del caballo es si no el mejor de la historia, uno de los mejores de la historia. Entonces yo tuve la oportunidad de estar como 4 años entre idas y vueltas, o sea, me iba, regresaba, pero entre 4 años relacionado con él, y obviamente que hay una amistad muy bonita con él, y eso me ayudó demasiado, formó mucho de lo que soy yo hoy en día, ¿cierto? Entonces me seguí formando en los Estados Unidos. Y allá ganaste campeonatos. Sí, ya luego seguí con Jimmy, tuvimos mucho éxito en nuestro pasado con Jimmy. Luego yo trabajé para un señor que se llama Lisandro Martínez, haciendo el negro, que también me abrió las puertas de una finca que ya fue. O sea, yo estoy comienzo con Hochi, esta primera etapa. Yo llego a los Estados Unidos por Hochi y por José Ochoa, Sí. es un montador puertorriqueño que me abrió las puertas de su finca. Y luego pasa a una finca que se llamaba Redfish Farm, que era administrada por Rafael Rivera, que es otra persona a quien le debo muchas oportunidades de mi vida. Y era como que Hochi, Rafael Rivera, quienes me abrieron muchas las puertas. Entonces con ellos fueron mis primeras competencias. Y ahí entra Jimmy a darme una oportunidad competitiva. Ya Jimmy con animales de un nivel muy alto también, y una estructura de negocio también ya muy establecida. ¿Él era montador o criador? Montador y criador. Ya cuando yo llego a Jimmy era el montador de su propio criadero. Recibía caballos de afuera, pero su enfoque era más de criador. O sea, él quería ya enfocarse en su crianza, y era muy exitoso. Y entonces yo digo que eso fue una etapa muy bonita en mi vida, porque eso era una fábrica de caballos. Entonces, normalmente los montadores trabajan para fincas que los caballos son su hobby para el dueño, ¿cierto? Sí. No es la manera de ingreso del dueño que tenga, de la gran mayoría. El dueño del caballo no es el montador del caballo, ¿cierto? No es montador, ni tampoco genera dinero de los caballos. Normalmente ellos tienen otro negocio que es el que genera el dinero, y ellos lo gastan en los caballos. Sí. Pero trabajar para el Así criador JH era diferente, era trabajar para una fábrica. O sea, la existencia de ese criador depende estrictamente de cómo tú manejes el caballo. Porque depende de vender caballos, depende de una crianza y un desarrollo de caballos. Entonces era De vender caballos, de vender también el reproductor. Todo lo que, yegua, o sea, el sustento de la familia de Juan Jimmy Espino eran los caballos. Entonces era una responsabilidad mayor, porque no era un hobby, sino era una dependencia de que ese negocio tenía que seguir corriendo, y obviamente eso te pone a ti en situaciones de administrar, de saber cómo, de detallar el caballo a mucho más a profundidad. Y por ejemplo, en todo ese tiempo que tú estuviste con él, que es alguien tan importante pues en el gremio, y que pudo lograr hacer eso, vivir y tener un criadero que sustentaba el criadero y que todos vivían de eso, cuando él recibía caballos externos, como no recibía cualquier caballo, ¿cierto? Recibía caballos con unas características muy específicas. Sí, para llegar allá tenía que ser un caballo de un nivel alto.
con buena genética. Sí, claro. Sí, no era fácil entrar ahí, ¿no? El que conoce, pues no era fácil entrar ahí, pero sí trabajamos Y mucho. tenían varios montadores, no solamente eras tú. Sí, él. sí, era, bueno, de distintas etapas, pero eran alrededor de 3 o 4 montadores en toda la etapa que ¿Y cómo funcionaba como ese compañerismo entre ustedes como montadores? Como que llegaba uno y ustedes querían ese caballo, pues me imagino que ustedes ponen los ojos en un caballo y quieren montar ese caballo y de pronto el administrador que era él les decía, no, este caballo no es para ustedes, este caballo es para esta persona. Era respetar el proceso. Yo creo que todas las decisiones venían de él. Y en esa finca no fue tan difícil porque la admiración era tan grande hacia él que lo que él dijera estaba bien. Entonces no era difícil. Eso es muy importante. Yo creo que lo que él dijera estaba bien y lo que él nos diera a montar estaba bien y yo estaba agradecido de estar ahí. Era como poder estar ahí para mí era muy grande. Entonces el primer año con él fue solo de comenzar potro, o sea, fue lo que te estaba hablando. Yo los pasaba, había un montador al cual yo admiro mucho que se llama Wilfredo de Glans, que era el montador como que le hacía, pues en términos de nosotros le hacía la segunda a él, o sea, los montadores, los caballos buenos que él no podía montar los montaba Wilfredo. Y Wilfredo era como ese amortiguador entre los muchachos que comenzaban los caballos y Jimmy Espino. Entonces, lo que yo soltaba le tocaba a Wilfredo. O sea, yo empezaba y a los 3 meses, 4 meses que ya el caballo estaba mansito, noble, que podía ir para todos lados, se lo pasaban al señor Wilfredo. Y ya luego, entonces, si Jimmy entendía que él lo quería montar, pues ya pasaba a donde Jimmy, o si no, ya Wilfredo le hacía la carrera. ¿Y recuerdas algún caballo que te tocó montar ahí, que te marcó y que te encantaba? ¿O que pudiste montarlo o que no, que siempre quisiste y no lo pudiste hacer? No, yo tuve la oportunidad de comenzar donde Jimmy, una yegua que se llama La Tertulia de LM, que es una yegua que es campeona mundial hoy, campeona nacional de los Estados Unidos, campeona de Spectrum, una yegua que ganó muchos títulos y que hoy representa una yegua muy buena reproductivamente. Y esa yegua yo la comencé, yo tuve la oportunidad de comenzarla, que fue una yegua que posteriormente fue demasiado importante en la historia del criadero. Yo comencé el caballo Porcedión de JH, que también tuvo mucha carrera en Estados Unidos y luego se vende para acá, para Colombia, pero fue un gran caballo. Yo tuve también la oportunidad de comenzarlo. Entre otros más, la reina de JH, que es la mamá de la virreina de JH. Esa yegua también fue campeona nacional de los Estados Unidos, campeona Spectrum, ¿sabes? Fueron muchos, porque allí se criaba mucho y se criaba mucha calidad. Tengo curiosidad de algo. ¿Tus compañeros eran puertorriqueños también o eran americanos o el gremio allá cómo se mueve? En esa finca era casi todo puertorriqueño. En esa finca eran casi todos puertorriqueños. Es que como que no tengo en mi cabeza un americano siendo montador. Hay americanos y hay americanos muy buenos que son montadores. No hay tantos de pronto en el gremio de los caballos de paso fino, pero sí hay. Y hay muchos que yo admiro y respeto. La señora Kelly Cox, que hoy día es veterinaria, pero tuvo muchos títulos como montadora profesional. Cholaney también, que es un gran montador americano, pero del nivel más alto. O sea, a nivel de cualquiera que tú puedas mencionar, colombiano, puertorriqueño. Y hay otros más que de pronto se me escapan ahora mismo, pero montadores que han sido muy importantes. ¿Y los criadores? ¿También americanos o más puertorriqueños? Sí, hay americanos, hay muchos americanos. En los Estados Unidos hay muchos americanos. De pronto no crianza al nivel de 100, 200 caballos como de pronto tú ves acá en Colombia, pero sí mantienen su crianza y sí mantienen el gremio moviéndose. Y el paso fino, el criollo colombiano, ¿cómo funciona en Estados Unidos? ¿También es muy fuerte el criollo colombiano o cómo lo ves? El paso fino es muy fuerte, los diagonales no son tan fuertes en los Estados Unidos. No. ¿Y tú crees que puedan llegar a ser muy, muy fuertes? Yo considero que la trocha puede llegar a ser muy fuerte allá. O sea, ni siquiera allá solamente, internacionalmente. O sea, siento que es un paso muy... Yo creo que un paso muy llamativo, a mí me encanta. No te puedo decir, para no mentirte, la razón por la cual yo crea que haya una razón principal del por qué no han explotado de la manera que uno pensó.
Mucha gente dice que fue que al principio vendieron muchos caballos que no eran de la calidad y como todo, si tú tienes el paso fino impactó tanto porque es que el paso fino le llevaron los caballos topes. Entonces si tú ves caballos buenísimos, el que ve ese caballo se enamora. Cierto, yo creo que sobrevaloraron, vendieron para allá caballos que no eran tan buenos y los vendieron a un precio alto. Eso es lo que dice mucha gente. Yo desconozco porque no he estado tan relacionado con eso. Otras de manera es que ahí hay tantas categorías de otras. El paso fino ya se divide en muchas categorías. Entonces hay categorías para dueños finos y hay dos divisiones aparte que se llaman placer y performance, que son caballos finos, pero que no tienen la calidad o la reunión o la velocidad de un caballo de paso fino como lo que tú ves acá. Sí. Entonces lo vuelven en que tienen que hacer paso corto, paso largo y el caminar. Tienen que caminar. Entonces como es una división para ese tipo de caballos que de pronto no dan el nivel a ser fino, es un performance o puede ser un placer. Depende de la mecánica de cada caballo. Entonces, y hay muchas clases, ¿sabes? Hay esas categorías, pero imagínatela en dueños, por edades, entonces, se vuelve un montón de categorías. Y yo creo que el caballo no ha impactado tanto el diagonal. La razón no lo sé. Tienes como esa creencia de que fue por eso. Bueno, esperemos que en una próxima oportunidad sí, porque yo siento que es un caballo que tiene mucho también por dar, que es diferente y que de pronto causa mucho más... A mí me encanta, sí, a mí me encanta. Que causa como mucha más... impone más, es más fuerte, su contextura también es mucho más imponente, pues a mí me encanta. Claro. A mí me encanta. Me parece que también podría ser muy, muy ganador internacionalmente. Nos puede representar también muy bien. Claro. Bueno, tú llegas a Colombia. ¿Cómo llegas a Colombia? Yo empiezo a coquetear con la idea de venir a Colombia con un señor que se llama Mario Heinzen. Él es dominicano, tiene el criadero acá. Y recuerdo que estábamos un día en República Dominicana y él me dice, ¿y por qué tú no vienes para esta feria que hay aquí, es por Río Negro aquí en Colombia? Me dice, ¿por qué no nos vamos para Río Negro? Me compite esta yegua, me compite esta potranca. Sí. Pero te devuelve, ¿sabes? Te devuelve para los Estados Unidos. Ahí vas una semana, te quedas y te vas. Y yo dije, me suena la idea, me encanta la idea, ¿sabes? Nosotros, montadores internacionales, siempre soñamos con venir a Estados Unidos, a Puerto Rico, a Colombia, a competir. Eso es un sueño que siempre uno va a tener porque uno ve a Colombia como la meca del deporte. Entonces, cuando él me hace ese acercamiento, yo digo, no, pues súper. Claro que sí, lo hacemos, me encantaría. Ahí llegamos a un acuerdo. ¿Nunca antes habías venido? Había venido a ver, había venido a ver caballos en finca, había venido pero no a competir, nunca a competir. Entonces cuando se da esa oportunidad, pues no digo súper, venimos con él, de la mano de él, tuve una semana por acá, gracias a Dios nos fue súper bien. En mi primera feria, la potranca Electra de HH queda campeona joven. Y la Impertinente ganó la categoría y por razones médicas la tuvimos que excusar en el campeonato, pero fue una gran feria. Para hacer una primera feria fue una gran feria. Fue muy bueno, o sea, entraste con toda. Entré bien. Y de ahí, entonces ya, como que me dice, pues listo, en febrero está la nacional, vente para la nacional. Y ya para la nacional, que fue en Colferia en Bogotá, ya no solo saqué para él, sino saqué para el señor Germán Vélez, ya el señor Rafael Santamaría. Yo siempre ya tenía una relación con clientes colombianos en los Estados Unidos. O sea, ya había abierto esa puerta gracias a Germán Vélez, gracias al señor Guillermo Klein. Me habían abrido ese puente de oportunidades. Y ya yo tenía caballo en Estados Unidos de clientes colombianos, lo que no había venido a competir acá. Entonces con Mario yo comienzo a competir, pero ya para la nacional la gente me ve y me dice, no, pues sácame mi caballo. Entonces ya saqué el caballo Mito del Líbano BO, Invicto de la Ilusión. A don Guillermo Klein le saqué una yegua que murió posteriormente, se llamó la Ponderosa Estrategia de Chapala. Saqué la potranca que gané de Mario en proceso, la Electra HH. Y saqué el caballo Tito Livio de la Ilusión del criadero de la Quinta Real. Entonces yo llevé esos caballos para allá y nos fue súper bien. Entonces nos va súper bien en Colferia, en la Nacional, y regresamos para la Feria de las Flores. Pero en ese año era que iba y venía, o sea, no me quedaba. Y en ese momento
¿qué criterios usabas para decir, bueno, te voy a sacar este caballo? Porque entiendo que son caballos que no arreglaste, que no montabas. Que los ibas a sacar a exposición solamente. Invicto sí era un caballo que yo estuve en Estados Unidos. Yo venía de ganar una feria en Miami con el caballo que era el gran campeón en una corta estadía que el caballo estuvo en los Estados Unidos. Y entonces don Rafael Santamaría me dice que si se le puedo sacar el caballo en la nacional. Y llegamos a un acuerdo económico y yo saqué el caballo en la nacional, que quedó campeón nacional en su categoría también. Entonces ya ese caballo sí yo lo venía trabajando, ya venía con un tiempo de entrenamiento. Los demás caballos no, 2 semanas antes se tomaba la decisión, pues si el señor entendía los riesgos que eso implicaba. ¿Y todos esos caballos estaban en la misma zona? No. Cuando yo llego, el caballo Tito Livio viene de Bogotá. Mentira, no. El caballo Tito Livio es de las personas del criadero La Quinta Real que está en Bogotá, pero lo tenía otro montador acá en Colombia, aquí en Medellín, abajo. El caballo Invicto ya había llegado de Estados Unidos y los demás estaban en Hacienda H. No en la misma finca, pero sí estaban en los mismos alrededores. En el mismo sector. Y bueno, empiezas ese proceso de montarlos, a ver si te acomodas con el caballo, porque no uno se acomoda con todos los caballos, o si tú sientes que... No existe un montador que se acomoda a todos los caballos, pero sí yo he sido muy práctico en que yo no me caso con un sistema de entrenamiento, sino yo trato siempre de absorber la energía del caballo y tratar de entenderlo lo mejor posible y yo acomodarme a cada caballo. Claro. O sea, no que el caballo se acomode a lo que yo quiero que él haga. Entonces eso me ha ido muy bien de esa manera. Entonces me traté de acomodar a lo mejor que pude con los caballos. Uno siempre sabe que uno puede hacer mejor con más tiempo. Claro. Pero lo mejor que se puede hacer en esas 2 semanas, pues eso fue lo que llevamos. Te fue súper bien en ese momento, entonces ya ahí viviendo las ferias como nunca antes las habías vivido. Demasiado, ya yo estaba enamorado, me encantaba, entonces ya vengo para Las Flores y traigo ya para Las Flores, ya el criadero Cayala adquiere el caballo espectáculo de Chapala, entonces ya entro en negociaciones con el criadero Cayala para una posible venida a Colombia, pero estamos hablando de que eso fue en mayo, o sea, salimos del Nacional, yo llego a Estados Unidos, sigo compitiendo en Estados Unidos, sigo haciendo mi carrera en Estados Unidos. En mayo vendemos el caballo espectáculo, lo compré el criadero Cayala, y de ahí el criadero Cayala me dice, bueno, yo lo compro, lo saca en Extravaganza, queda gran campeón el caballo en Extravaganza y él quiere traerlo a Las Flores. Y de ahí nace la idea de venir a Las Flores a competir ya de la mano del criadero Cayala y otros criaderos más. Ya ahí vengo con la insignia, vengo con Rafael Santamaría, vuelve y me da la oportunidad. En ese momento me traje una yegua de Estados Unidos para competir también. Y ya para la Feria de la Flor, ya se hizo un grupo de clientes bastante similar a lo que hicimos en la Nacional. Ahí la yegua insignia de Alejandría, que da gran campana de la Feria de las Flores. Y ya comienza como una historia ya que ya era seguro que yo me iba a ir a trabajar para el criadero Cayala, simplemente que necesitaba terminar mis compromisos ese año, porque era un año de mundial. Entonces necesitaba como terminar los compromisos que ya tenía con los otros criadores. Pero increíble, o sea, entraste a Colombia por la puerta más grande, fue increíble. Siendo montador de un criadero tan importante y tan representativo como es el criadero Cayala acá en Colombia. Fue increíble. ¿Cómo ha sido tu experiencia montando para ese criadero? Hoy sigues montando para el criadero Cayala. Sigo montando para el criadero Cayala y ya soy estable y yo tengo una cierta exclusividad para el criadero. Ya si yo no monto para nadie. Para nadie más. Monto para mis caballos y los caballos del criadero Cayala. Háblanos un poquito de eso, de tus caballos, de tu criadero. Pues el criadero nace, yo tengo un amigo que se llama Jesús Rodríguez, que es como mi hermano, como un padre para mí, mi hermano de la vida. No somos familia, pero nos conocimos por los caballos y nos hemos convertido en hermanos. Entonces yo lo conozco a él a través de otro amigo y él tenía sus caballos, yo tenía mis caballos. En algún momento yo le hago unas compras de unos caballos para él y creamos una relación muy bonita. Y cuando estábamos creando la relación bonita, yo digo un día, pero si yo tengo 2 caballos, tú tienes 2 o 3 caballos, ¿por qué no juntamos esto? ¿Por qué no nos juntamos y unimos fuerzas y obviamente unimos
recursos, y con eso podemos hacer algo más grande entre los dos, y nosotros pues, hasta ahora no hemos tenido ni un sí ni un no, y hasta el día de hoy tampoco. Siempre hemos estado de acuerdo en todas las decisiones. Pues hagámoslo. Él se llama Jesús Rodríguez, yo me llamo Jonathan Rodríguez, perfecto. El criadero se llama Criadero JR porque no hay que cambiarle iniciales a nadie. Perfecto, entonces quedamos perfectos ahí. ¿Y dónde están? Tenemos sede en Ocala y tenemos otro grupo de animales acá en Colombia. Tenemos el criadero, cuenta ahora mismo con alrededor de 40, 45 entre caballos y embriones por nacer, pero ya pegados. O sea, de productos, ya siendo producto de tal. Un poquito de los caballos que tienen, de las yeguas. ¿Tienen un reproductor así que los represente todavía? No, reproductor no, todavía no. Es que el criadero apenas está empezando a iniciar. Este año ha sido un proceso que este año prácticamente empezamos los primeros productos. Obviamente compramos yeguas madres, compramos embriones, tenemos una yegua que es como la yegua la yegua que abrió la relación, o sea, la primera yegua que compramos juntos, una yegua que se llama Ilusión Perfecta de la Nube, que es hija de Samaritano de Selecta con la Lunita del Milagro, que es la yegua que es 5 veces gran campeona mundial. Wow. Y esa fue la yegua que como que inició la sociedad, ¿cierto? Y, luego de ahí hemos seguido adquiriendo embriones, tenemos productos que ahora mismo nos encantan, nos ilusionan. Hemos vendido caballos muy buenos, que yo creo, pero todos están... ¿Ya están vendiendo? Sí, todo está no llegan a los 4 años, de productos que se han criado y se han desarrollado en la finca. Entonces, es un criadero muy joven, hemos, gracias a Dios, criado mucho, pues para tener 40 caballos es bastante, pero estamos muy contentos con lo que se viene y pues le tenemos toda la fe del mundo. No, pues es que si ya están vendiendo. Estamos vendiendo, gracias a Dios. Sí. No tanto como quisiéramos, mentira, pero sí, vendemos y vendemos bien. Pero no es que desde que ya uno esté vendiendo, desde que la gente ya está interesada en un producto que uno esté haciendo, ya eso es ganar. Ya todo lo que tenga JR para nosotros es como un hijo más. Como ustedes que tienen como un tope, o sea, se han planteado, tú recomendarías como a los criadores como un tope de animales para empezar, porque ustedes me dicen, ya estamos como en 40. Yo creo que el tope de animales, yo siempre le digo a mis clientes, a mis amigos, cada vez que tenemos este tipo de conversación, es realmente siempre buscando la calidad, ¿cierto? O sea, yo creo que la calidad es lo más importante, no llenarse de caballos por llenarse. Porque yo creo que tanto gasta el que no es bueno como que el que es bueno. Entonces, yo siempre digo a mi gente, y es algo que nosotros hacemos también, nosotros limpiamos, o sea, en el sentido de que si hay un animal que no llena nuestras expectativas, hay que salir de él, porque pues hay un estándar al que queremos llegar, ¿cierto? No se pueden mantener todos los caballos, no se puede quedar uno con todos los caballos, sino uno tiene que saber escoger y hacer una limpieza en el tiempo que cada persona tenga en mente hacerla, pero sí hacer un corte y volver a arrancar y seguir invirtiendo. Yo creo que es tener la calidad, o sea, buscar la calidad, y luego de buscar la calidad, lo que tú quieras invertir, ¿sabes? Porque eso no se trata del dinero que uno tenga en la cuenta de banco, sino eso se trata del dinero que uno pueda mantener esos caballos bien, de darle unas buenas posibilidades, de darle un buen trato a los caballos, pero a la misma vez que tú quieras hacerlo, ¿cierto? Que tú quieras invertir en los caballos. Que te apasione. Y que te apasione. Estés contento con los productos que estás haciendo. Haciendo, porque van a venir aciertos, van a venir desaciertos, van a venir alegrías, van a venir frustraciones. Es como todo. Es como disfrutar el proceso. Sin perder la cabeza. Sin perder la cabeza. Sin perder la cabeza. Bueno, y como para terminar, cuéntanos un poquito cómo se vive el mundo del montador. Ahorita, como fuera de cámaras, hablábamos un poquito como de los nervios que teníamos de empezar, como de los nervios que se sienten cuando uno inicia algo, y nos estabas contando exactamente esa prepista que yo es. Yo creo que yo no como, los muchachos saben. Yo por lo menos el día de la feria, acá se me hace más fácil porque acá yo logro esconderme un poquito más de los clientes. Y me meto en una pesebrera, me meto en el cuartito de los muchachos y ahí me quedo como descansando. Yo soy muy de concentrarme en cada momento, pero y me pongo muy ansioso, aunque no crean, me pongo muy ansioso para las competencias. Entonces el día de la competencia casi no como.
Por ejemplo, la gente que me conoce, mi socio, mi novia, todo, come algo porque no has comido nada. Y ellos me conocen. Y yo, por ejemplo, fui ahora a la feria de Cachipay y estaba con un amigo y cuando estaba cenando, luego de acabar la feria, le dije, brother, yo llevo como 24 horas sin comer. Porque comí como a las 3 o 4 de la tarde, no volví a comer y volví a comer al otro día. Después de que ya... A las 5:30, 6 de la tarde. Entonces yo dije, yo llevo tanto tiempo sin comer. Y me dijo, loco, sé que yo no sé por qué tú no comes. Y es la ansiedad que le da a uno. A mí también me pasa que cuando estoy muy nerviosa y muy ansiosa, no como. Yo no como nada. Cuando nada, yo nada. inicié a grabar estos episodios, sí, siempre los grabamos en la tarde. Ajá. Yo no comía nada en todo el día. No, hasta que no. llegaba el episodio que me moría de los nervios, pues ya lo he controlado más y ya lo manejo mejor. Ya sí desayuno, almuerzo. Claro. Pero sí es un momento muy... Sí, los nervios a veces a uno lo ponen así. Sí. Y la relación con los compañeros, con los otros montadores, ¿cómo te ha acogido los montadores acá en Colombia? No, acá los montadores acá colombianos son muy de integrarte, de ayudarte, y gracias a Dios tengo muy bonita relación con muchos de ellos, y yo creo que es como todo, hay una cierta límite de respeto, de que todo el mundo sabe que está concentrado ahí en ese momento de la prepista, pero hay una bonita relación. Yo creo que cada quien en lo suyo, cada quien con su cosa, pero el montador aquí colombiano le gusta hacer el chiste, le gusta... Es muy diferente en Estados Unidos del puertorriqueño. Nosotros como puertorriqueños somos más de estar en lo de uno. Y no es nada malo, es que nos enfocamos más. O sea, no es que nos enfocamos más, tratamos de concentrar más, y cualquier cosita que sentimos que nos saca de concentración es como perder la sintonía de donde estamos. Claro, Acá y no. estás bien nervioso sin comer, estás ahí como tratando de controlar los nervios, y el colombiano ahí haciendo el chiste. Chiste, y yo va, y un tintito y eso, y vacilan, y estamos y es todo bien, y a mí me gusta, créeme, con ellos he aprendido a relajarme. O sea, ahora que tuve a Gabriel en la primera parte de mi estadía con Kayala, que estuve con Gabriel, yo admiraba mucho eso de él. El man te inspiraba una tranquilidad muy grande. Entonces él se te sentaba al lado y íbamos a competir, y yo decía, él va a sacar la más que hermosa, yo voy a sacar la insignia, y yo lo veía a él tan relajado, tan tranquilo, hablando con los muchachos, y a mí me encantaba eso, porque yo me pongo muy tenso, y ver esa tranquilidad de cierta manera me da tranquilidad a mí. Él me decía, no, tranquilo, relajado, no va a pasar nada, va a salir todo bien. ¿Estás preparado para eso? Y eso a mí me ayudaba mucho. Y ya luego hago parte del equipo junto con Lucio Barreto, que para mí otro señorazo, que Lucio es todavía más calmado que Gabriel. Entonces tengo ahí unos maestros muy buenos para eso de la calma. Realmente eres el primer montador como que me dice que le da muchos nervios la prepisa, porque yo también me pongo súper nerviosa cuando los montadores van a sacar, con los montadores como de la pesebrera y del criadero van a sacar. Yo soy como... Les pregunto cómo están, bien, están nerviosos. No, súper tranquilos. Y eso en la prepista uno ve que se ríen, que son súper tranquilos y todo, como que... Yo admiro eso. Yo algún día que quisiera llegar a eso. Pero me pongo todavía más nervioso viendo a competir a mi hermano. O sea, si yo me pongo nervioso para yo competir, el ver competir a mi hermano me da un estrés terrible, pero inigualable. ¿Y tu hermano está compitiendo acá en Colombia también o no, en Puerto Rico? No, toda mi familia está en Puerto Rico. ¿Y qué dice? Estaba por preguntarte esto. ¿Qué dice tu familia de verte tan grande tan en felices? Colombia? Sí. Yo creo que están orgullosos, tan felices. Mi mamá y mi papá me los traigo cada vez que vengo a competir. Que hay una feria grande en Colombia, me los traigo. A ellos les encanta la idea y se la disfrutan y se lo gozan porque como te dije anteriormente, Colombia para nosotros es como ese sitio ideal, soñado. Para todos los que vivimos del caballo fuera de Colombia es como que ese sitio al que todo el mundo quisiera llegar y brillar. Wow. Y que ellos estén ahí, que ellos se estén disfrutando y que vean la reacción del público, que vean la pasión, y que esa pasión de alguna manera la está generando pues su hijo, es bien gratificante. Es bien gratificante. Pues llevas mucho tiempo trabajando por este sueño y todo, pero acá en Colombia llegaste por la puerta grande, como decías que en Puerto Rico no se vive como se vive acá, pues de la misma forma, la misma intensidad. Y tus papás venían a verte lograr eso, sí, especial. Y demasiado especial porque
yo he visto mucho tus entrevistas después, pues, esos clipsitos que siempre se hacen después de que te ganas algo y siempre es muy, muy, muy especial. Sí, es muy... Se siente que realmente lo recibes con mucho amor y muy agradecido por lo que estás viviendo. Demasiado. Jonathan, cuéntanos un poquito, ¿tú qué características le miras a un caballo de paso fino para que sea de pista, competitivo? Claro, mira, lo más importante para un caballo competitivo es el temperamento. Yo creo que por ahí arranca todo. Un caballo que sea noble, un caballo que uno como montador le pueda sacar mucho más provecho a la calidad del caballo. Yo creo que el caballo tiene que tener el temperamento, obviamente cargar con una calidad, porque no hay tal cosa como que el montador le sacó esa calidad o le sacó esa buena, eso no existe. Yo creo que hay caballos que se desarrollan unos más que otros, más rápidos que otros, por decir el término, pero la calidad, que el caballo tenga una calidad y el temperamento. Yo creo que calidad con temperamento y con cierta naturalidad en el andar es lo más importante. Yo creo que debe ser lo esencial, esos tres aspectos. Yo creo que reúne un gran caballo competitivo y obviamente ya luego con formación, ya luego aplomo, que ya más el detalle del caballo, pero obviamente son cosas que van a sumar puntos. ¿Y tú crees que este temperamento se puede hacer o el caballo viene con él? Tú decías que tú te encargaste por mucho tiempo de todo ese momento de los potros. ¿Tú crees que desde ese momento de que están potros es fundamental? Yo creo que todo momento, desde que el muchacho lo está cepillando, el tú hacerlo todo estructurado, bien, con amor y con pasión y con ganas de cuidar el proceso de cada caballo, es importantísimo. Nosotros como montadores, nuestro trabajo siempre va a ser cuidar el caballo, no va a ser otra cosa de que cuidar el proceso a cada caballo, ¿cierto? Van a venir casos de caballos que son muy habilidosos, pero que cargan un temperamento que no va acorde con su habilidad. Cuando me refiero a que no va acorde con su habilidad, es que son muy buenos, pero su temperamento va más al lado negativo. Sus bríos lo traicionan, su energía no es la mejor. Son caballos temperamentales, de bravos, de peligrosos de cierta manera para el contacto diario con una persona. Caballos que no están tan a gusto con el entrenamiento diario. Y ya uno ahí entonces empieza como entrenador a nivelar, a tratar de buscarle un balance. No es que uno va a cambiar de pronto el 100% de ese temperamento de ese caballo, pero ya uno sí puede irlo balanceando, mejorando para que se cree un buen entorno, un entorno positivo. Yo creo que como montadores nosotros siempre tenemos que buscar es dónde llegar a un entorno donde se vuelva positiva la relación, ¿cierto? Que no sea solamente yo exigiendo y el caballo siendo como una parte débil de la relación, sino que sea un 50 y 50, que uno pueda entender el caballo, pero a la misma vez que el caballo le responda a ciertos mandatos de uno. Entonces yo creo que nosotros no es que vamos a hacer el temperamento del caballo, porque ya el caballo viene con un chip integrado, como diría yo, genéticamente, ya eso es también trabajo de los criadores, ¿cierto? De que el criador saber cómo va a jugar con las características positivas y negativas de sus caballos, porque saber sopesar esas características. Yo creo que saber balancear eso, saber si el caballo que tú lo vas a conjugar con la yegua, ese cruce va a traer ese temperamento, o ya está haciendo un cruce de un caballo bravo con una yegua brava, pues regularmente va a salir una cría temperamental también. Entonces yo creo que es trabajo de todos, pero uno como montador no hace el temperamento, sino uno lo ayuda a llevarlo. Claro. Y obviamente no dañarlo, o sea, no aprovechar, no tratar de sacarle de más en un proceso, de una etapa que el caballo no esté listo. Es como un niño. Claro. El tú desarrollar a un niño tú no puedes enseñar a un niño, antes de enseñarle a sumar, no lo puedes enseñar a multiplicar porque no va a saber dónde está. Entonces yo creo que hay etapas para todo. Entonces nosotros como montadores, nuestra responsabilidad es cuidar la etapa. Pero ya más ellos vienen con un temperamento, con una energía y una calidad que viene ya genéticamente. ¿Alguna vez has competido con tu hermano? Con mi hermano he tenido la oportunidad de estar muy poquitas veces, pero sí. ¿Enfrentados? Enfrentados, sí, muy poquitas veces. Quisiera que hubiéramos competido más. Él estuvo, mientras estuve en Estados Unidos, hubo un tiempo que yo tuve 50 caballos de manejo, que los manejaba, no los entrenaba todos yo. Yo tenía un equipo de muchachos muy buenos,
pero habían veces que me traía a mi hermano para que me compitiera otros caballos y ahí compartíamos pistas, era muy bonito. Y tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico a competir, de vuelta a Puerto Rico a competir y competimos juntos y en contra, pero bien. Creo que gané yo una, pero yo creo que una me fue mal a mí, le fue bien a él. Le fue bien a él. ¿Y has pensado en traerlo de pronto como abrirle también camino? Él vino acá la primera vez que yo estuve en la Flor, él vino y compitió caballos también, compitió el caballo Quitasueño de la Soja, compitió la Más que Hermosa de San Isidro en el campeonato. Y obviamente ya porque él tiene un movimiento muy grande en Puerto Rico que de pronto no se le hace tan fácil a él por las responsabilidades que él tiene, pero me encantaría y yo siempre le digo que venga y eso, pero ya yo sé que él tiene una gran responsabilidad de caballos que tiene en Puerto Rico y yo sé que él es tan apasionado como yo y tan concentrado como yo que yo sé que si él tiene feria en 3 semanas y yo tengo feria antes y le digo que venga, no va a venir para prepararse para la de él, entonces yo lo conozco ya. ¿Tú cuál consideras que es la feria más difícil acá en Colombia? Bueno, no tiene que ser solamente en Colombia. La feria más difícil para competir es Copa América. Copa América porque presenta la dificultad del clima con lo estricta que es la pista, por la pista ser tan dura, como ellos trabajan el piso de la pista, lo dejan muy duro, lo dejan muy compactado y eso se escucha todo. Entonces nosotros como montadores hay veces que calibramos el caballo de cierta manera, que le damos descanso, si el caballo no tiene la naturalidad del fino. En Copa América tú tienes que estar fino en todo momento y tú tienes que, porque todo se escucha. Entonces yo creo que se junta lo grande de la pista con el clima, que el clima de Cali no es favorable, no es fácil, es riesgoso. Pues, tú tienes que saber también cómo que el caballo no vaya en menos, pero tampoco puede exigirle demasiado porque el calor te puede presentar una dificultad a largo plazo. Y más para ustedes, por ejemplo, para ti, que entrenas caballos acá en el oriente. Claro. Y que el clima es tan bien. Durísimo. Entonces ahora Esa es la pista más dura, la pista que más me gusta competir es Feria de la Flor. Sí. Pues la Feria de la Flor para nosotros es la mejor. En la casa entonces todo se siente mucho más. Para mí esa es la mejor feria y el ambiente y lo que se siente en esa feria único. De acuerdo. Ay, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por este espacio que de verdad me deja gratamente sorprendida. Hablamos demasiadas historias, muy bueno. Esperamos tenerte en otra ocasión acá, de pronto hablando un poquito más de tu criadero. Y cuéntanos de pronto si le quieres dejar un mensaje a todos los montadores que te admiran, a todo el gremio equino que te admira mucho y que está muy orgulloso de tenerte acá y que hables así tan lindo del gremio acá en Colombia y decir que de pronto Colombia es el sueño para los montadores de afuera. Claro. No, gracias a Colombia por recibirme, a los criadores, a la gente que trabaja, gracias a mis muchachos que sin ellos, yo siempre lo digo, pero sin ellos, sin el equipo no fuera posible. Ellos son tan responsables de estos triunfos como yo. Gracias al criadero Cayalá que tomó la decisión de traerme, que yo creo que le agradezco infinitamente, él lo sabe, pero pues lo agradezco públicamente. Y no, agradecido por ustedes, por este espacio y muy contento. Muchas gracias. Recuérdanos tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Ahí en Instagram es Jonathan R024, si no me equivoco, y Jonathan Rodríguez en Facebook. Tenemos TikTok, que creo que es Jonathan Rodríguez también. Y ya, manejamos eso. Y YouTube, Jonathan Rodríguez. Y ya saben que nuestro capítulo completo lo pueden ver en YouTube o en Spotify, Ecos del Establo. En todas partes aparecemos como Ecos del Establo Podcast. Muchísimas gracias por siempre estar conectados. Esperamos que esta conversación con Jonathan les encante, aprendan mucho y valoren demasiado el gremio en el que estamos. Muchas gracias.